Buenos días a todos. Pues vamos a empezar con la sesión de hoy. Es ya la cuarta sesión, si encontramos la introducción de los manuscritos económicos y filosóficos. En esta sesión pues vamos a tratar el capítulo sobre la renta de la tierra. Que, bueno, ya se comentado en una o tres anteriores sesiones. Es la última de las tres columnas que más se escribe, como por así decirlo, simultáneamente, junto con el salario y el beneficio del capital, creo que son. Así que vamos a dar comienzo con ello. Bien, lo primero de todo, ¿por qué la renta de la tierra es, por así decirlo, algo tan crucial como para dedicarle uno de los tres apartados que le dedica junto con el beneficio y, de hecho lo voy a mirar porque lo tengo aquí apuntado, eso, el beneficio del capital y el salario? Porque al igual que pasa con la fuerza de trabajo, que por así decirlo es la única mercancía que es capaz de generar nuevo valor, pues la tierra, digamos que hasta cierto punto también es una mercancía especial en ese sentido. Entonces, aunque ya en la economía política una vez ya se ha, por así decirlo, desligado materialmente de todo lo que es la tierra y se ha puesto el foco bajo la industria manufacturera, olvidado con el feudalismo, etcétera, etcétera, la tierra por sus propias características que iremos viendo a lo largo de la presentación, se mencionarán, como por ejemplo que es un bien finito, o sea, tú puedes producir peines como tú quieras, pero tierra no, más o menos, aunque la puedas llegar a hacer más o menos fértil de alguna manera. Entonces, eso al final otorga ciertas cualidades especiales, en tanto que hay una oferta limitada, que le permite, en cierta manera, tomar una práctica monopólica. Para empezar, primero de todo aclarar, las páginas que salen con el número, digamos, normal son las de mi edición, que insisto, como hice en la primera edición, creo que coinciden con la del PDF, pero bueno, aún así como todos no tenemos la misma edición, lo he puesto en números romanos, que son las páginas de los manuscritos, para que cualquier persona de toda edición lo pueda seguir. Lo primero de todo que a mí me ha gustado como rescatar son las primeras dos frases que salen. La primera de Say, que es que el derecho de los terratenientes tiene su origen en el robo, y la segunda de Smith. Dice, los terratenientes, como todos los hombres, gustan de cosechar donde no han sembrado. Piden una renta incluso por el producto natural de la tierra. Y estas dos frases me han parecido bastante curiosas porque me parece que ejemplifican bastante bien, aunque evidentemente no hacen en contra increíblemente, ¿no?, de los terratenientes, pero sí ese momento, porque más o menos son contemporáneos, ese momento en el que toma, por así decirlo, la economía política respecto a estas clases rentistas, esa, por así decirlo, ese despecho o esa crítica, a diferencia de lo que podría pasar hoy en día o posteriormente, porque en ese momento histórico donde se escribe esto, la burguesía todavía tiene por lo menos un carácter revolucionario, todavía no ha completado, por así decirlo, todo su despliegue en cuanto a agotar las fases revolucionarias. En ese sentido me parece que estas dos primeras frases, que no me parece que sea casualidad también que Marx las haya seleccionado, que ejemplifican muy bien eso. Lo siguiente sería en cuanto a la parte de la renta de la tierra. La primera parte sobre todo son mayores citas de Smith y alguna de Say, que más o menos igual yo creo que vienen a explicar lo que es la renta de la tierra. Yo he rescatado algunos apartados, aunque no me parece que sean especialmente, son interesantes, pero me parece más interesante la parte en la que ya más deja de citar y empieza a escribir. Entonces, sobre la renta de la tierra, dice lo siguiente. Podría imaginarse que la renta de la tierra no es otra cosa sino el beneficio del capital que el propietario emplea en mejorar el suelo. Pero el propietario exige una renta aún por la tierra que no ha experimentado mejoras, que esas mejoras no siempre se hacen con el capital del dueño, y exige una renta por terrenos que no son susceptibles de mejorar. Es decir, aunque podría parecer que simplemente la renta de la tierra es algo que saca el dueño del terreno, ¿no?, porque invierte él o porque lo mejora, y en ese sentido por mejoras que han hecho, en ese sentido, como puede pasar como en un ciclo de manufactura, simplemente es como el capital muerto que se le devuelve para hacer ese ciclo. No se cumple eso siempre así, o no tiene por qué cumplirse. Por lo tanto, sigue comentando Smith, la renta de la tierra puede considerarse como producto de la fuerza natural, cuyo aprovechamiento arrienda al propietario al arrendatario. Es la obra de la naturaleza, la que resta, después de haber deducido y compensado todo cuando pueda considerarse como obra del hombre. Es decir, que básicamente es lo que es una renta, ¿no?, que no tiene nada que ver, o en principio no tiene nada que ver, o no tiene por qué ver con el capital invertido, sino que simplemente es por el hecho de poseer esa tierra, como con las cualidades que tiene ese tipo de mercancía,
pues lo que la propia naturaleza otorga, pues que se lo apropia el dueño de esa tierra, ¿no? La renta de la tierra es naturalmente un precio de monopolio, pues, por lo comentado pues, anteriormente, ¿no? Pues como al final la propia tierra pues, es un elemento en ese sentido pues, como finito en comparado con las otras mercancías, es susceptible, o al menos es más susceptible pues, de monopolizarse, al igual que puede pasar con otro tipo de mercancías, pero bueno, la tierra en ese sentido tiene esa como peculiaridad, ¿no? Pues luego la cuantía de esta pues depende de la fertilidad y de la situación. La fertilidad, pues cuánta cantidad bruta es capaz de sacar, y de la situación, pues en el sentido de pues que claro, depende, pues no es lo mismo pues, tener una mina, por así decirlo, que pues, saque un montón de cobre, pero pues si no está conectada de ninguna manera pues al aparato industrial que va a usar ese cobre, pues igual no es muy útil. Entonces, en ese sentido, pues también la localización geográfica, etcétera, cuánto se ha invertido en ella y demás. Por todo esto, la economía política al final lo que acaba haciendo es transformar la fertilidad de la tierra, o sea, algo que es así podríamos llamarlo, que es inherente a ella, en la propiedad del terrateniente. En ese sentido, a mí, o sea, claro, sí que es verdad que aquí cuando dice la renta de la tierra es naturalmente un precio de monopolio, claro, o sea, el precio de monopolio en ese sentido no solo es, como ya he sabido, aplicable, por ejemplo, solo o sea, la tierra, o sea, se puede hablar, pues, por así decirlo, de precio monopolístico, aunque sea, pues, artificialmente, pues yo qué sé, como pasa con las añadas de vino de un sitio concreto, ¿no? Que se crea como una especie de escasez artificial junto con ese producto para, pues, precisamente, pues, poder hacer como ese sobrepago. Poner un ejemplo así que se me puede ocurrir. Lo siguiente, pues, ¿cómo se establece pues, la renta y las mercancías que proporcionan? Que es también como un compendio de citas. La renta de la tierra es establecida mediante la lucha entre el arrendatario y el terrateniente, es decir, pues la persona que quiere bueno, igual no usar directamente la tierra, pero que simplemente la quiere alquilar y pues el que la posee, ¿no? En ese sentido, trata de no dejar el conuno, sino aquello que es necesario para mantener el capital que proporciona la simiente, es decir, la renta. Pues es decir, que el terrateniente pues, básicamente proporciona lo mínimo y no tiene pues, ningún interés en mejorar pues, la tierra que otra persona va a explotar, porque pues, al final le otorga la renta ya solo el mero hecho de poseerla y no tanto el capital fijo que él invierta ahí. Y por otro lado, pues en la demanda de su mercancía, la tierra y el suelo puede extenderse incesantemente, pero la cantidad de su mercancía solo se extiende hasta un cierto punto. Es un poco pues, lo que hemos comentado después. Aquí sí que es verdad que me parece que puede ser interesante detenerse un momento, aunque es una cosa que yo ya he mencionado en alguna otra sesión, que claro, que sí que es verdad que Marx suele tener aquí dudas con la cuestión de la Tierra, porque claro, el argumento de que la Tierra es finita y que entonces pues como que la población crece exponencialmente, pero otras cosas solo crecen geométricamente, pues le suena, sobre todo al principio, como a cierto maltusianismo, entonces al principio toma como una postura que es básicamente que se dice, no, puedes, bueno, una postura porque también es el desarrollo que tiene la agronomía de la época, ¿no? Pues puedo invertir X capital fijo y esa inversión de X capital fijo pues me va a proporcionar X fertilidad. Cosa la cual, pues hoy en día, incluso el propio Marx ya pudo ver pues eso, con la teoría de Liebknecht y demás, que no es muy aplicable. Es decir, no tiene por qué haber una correlación entre el capital fijo que inviertes, o sea, eso se acaba capando, por así decirlo, se acaba saturando. Sin más. Respecto a esto, claro, dicen ahí, no por todas las mercancías puede pagarse renta. Por ejemplo, en ciertas regiones no se paga por las piedras renta alguna. Entonces, como dice, pues no siempre, no simplemente por el hecho de tener, pues la tierra te ofrece ya la renta automáticamente, sino, bueno, también depende, pues eso, de la actividad, de la situación, etcétera, etcétera. Pero entre los productos que siempre proporcionan una renta, pues están los alimentos. Pues, al final, pues el alimento se podría considerar como la unidad de producción mínima, pues para que se desarrollen el resto de producciones, pues en la manufactura o yo qué sé, hoy en día, pues hacer pues, chips o me da igual, pero al final, o sea, decir, alguien tiene que producir lo que comes en ese sentido. Entonces, en ese sentido, siempre es susceptible, independientemente de cuál sea el estado del mercado, pues de extraer una renta. Y luego también aquí hay una frase de Smith, que aunque bueno, él lo lleva a su terreno, que es a los salarios elevados de los trabajadores, a mí me parece que recuerda, o por así decirlo, que puede ser como un embrión de ciertas cuestiones, que es cuando dice, la cantidad de trabajo que se puede comprar con los alimentos no es siempre igual a la cantidad de trabajadores que con ello podrían subsistir si se distribuyen de la manera más económica.
que es lo que a mí me llama la atención. Luego, claro, él lo llama a la segunda parte, que sería, o a su terreno, que sería: esta desigualdad deriva de los salarios elevados que a veces es preciso pagar a los trabajadores. Claro, la segunda parte pues no me interesa mucho, pero la primera a mí cuando lo he leído, o leyéndolo, reflexionando sobre ello, me ha recordado un poco como una especie de embrión de esa diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo. O sea, es decir, que no, que no todo el trabajo empleado es capaz de, o sea, todo el trabajo realizado es capaz de comprar toda la materia, que cierta cantidad de fuerza de trabajo no es capaz de comprar toda la mercancía que ella misma ha producido, que es de ahí de donde vendría pues la plusvalía. En ese sentido, que me ha recordado a eso. Luego, pues sin más, ¿cómo explota el terrateniente todas las ventajas de la sociedad? Pues por un lado, pues aumenta la población, entonces se tiene que producir más alimentos, entonces, pues como se producen más alimentos, pues oferta y demanda, aparte, pues también se produce, aumenta o podría o sucederlo aumentar absolutamente la riqueza, entonces pues se extraen más rentas. Con la mejora de las comunicaciones y la seguridad pues, en los ferrocarriles, etcétera, etcétera, que creo que esto lo comenta Say. Con la mejora del estado de la sociedad, en el sentido de que, claro, en el momento que aumenta pues, la riqueza general de la sociedad, podríamos decir, aumenta la propia capacidad que tiene el terrateniente de comprar trabajo con su renta. Por otro lado, aunque esto yo creo que es un fallo de medición, porque en mi edición esto sale como punto aparte, pero en el PDF creo que no, aumentaría también con la mayor demanda de las materias primas, es decir, pues a medida que se desarrolla la industria, pues cada vez la demanda de materias primas es mayor, pues, ¿por qué no? Podríamos decir así explicado rápidamente, sin detenerme mucho, pues oferta-demanda, pues suben los precios de esas materias primas, pues es capaz de extraer más renta. Y por otro lado, también aumentaría con los adelantos que reducen el precio real de la manufactura, es decir, a medida pues, que se va avanzando en la técnica y en los medios de producción, pues básicamente eso hace bajar el precio de las manufacturas, entonces pues en el intercambio equivalente, por así decirlo, pues es capaz de adquirir más trabajo. A mí en ese sentido sí que es verdad que intuitivamente me parece un poco contradictorio el punto 3 y el punto 4 sean una primera vista, porque claro, en un sitio están diciendo que con la mejora de la técnica le es beneficioso para él, porque claro, es capaz de producir más. Pero claro, ese producir más también haría bajar los precios, entonces ese bajar los precios, pues claro, al final haría que en ese intercambio saldría perdiendo, que es lo que sostiene en el quinto punto. Entonces a mí en ese sentido parece que igual puede ser como intuitivamente un poco confuso, por llamarlo de alguna manera, pero bueno, sin más. Luego, el interés del terrateniente y la sociedad. Claro, aquí la cuestión es pues, que Smith acaba diciendo pues, que el interés del terrateniente y la sociedad pues es el mismo. A lo cual, pues Marx dice, el interés que cada uno tiene en la sociedad está justamente en proporción inversa del interés que la sociedad tiene de él. Es decir, que el terrateniente tiene mucho interés en la sociedad, pero igual la sociedad no tiene tanto interés en el terrateniente. Y pone, pues, 5 ejemplos que ejemplifican esto. Por un lado, pues está, como os he comentado antes, pues porque aumenta su renta, está interesado pues, en que crezca la población, en el crecimiento de la riqueza. Pero bueno, más cabe mencionar que, como se han mencionado en anteriores sesiones, pues que esto sería pues, idéntico, o sea, en ese progreso, por así decirlo, contradictorio que se da, que también es idéntico al crecimiento de la miseria y de la esclavitud. También sería un interés opuesto al del arrendatario, porque evidentemente el arrendatario quiere que la renta sea menor para él sacar más beneficios, pero pues el terrateniente quiere que la renta sea mayor para sacar más beneficios. De la misma manera, pues pasa con los modos de labranza. El terrateniente pues, presiona al arrendatario para que baje los salarios, para que como baje los salarios, pues él le pueda cobrar más. De la misma manera que pasa con los obreros manufactureros y la manufactura en general. Es lo mismo que pues, hemos dicho antes. Le interesa que bajen los precios de la manufactura, entonces como bajan los precios de la manufactura, se pueden bajar bajando los salarios de los obreros, entonces pues en ese intercambio pues sale ganando. Y luego pues evidentemente pues es opuesto al interés de otro terrateniente, porque en última instancia el terrateniente pues prefiere que haya 2 terratenientes que 5 y prefiere que esté solo él que 2. Entonces, siguiendo con esto, empieza a hablar sobre que creo que no me dejo nada, sobre la gran y pequeña propiedad, que dice que es un poco parecida a la relación pues, que tiene el gran y el pequeño capital, pero que eso se da pues, en circunstancias especiales. A mí sí que es verdad que hay algunas circunstancias especiales que menciona que yo no diría que son tan especiales en cuanto a lo que se puede dar en las ramas de la manufactura, ¿no? Pero por comentar las cuestiones que se comentan aquí, dice primero pues, que disminuye con la magnitud de los fondos que se invierten en la tierra,
el número relativo de obreros e instrumentos pues, que se necesitan para pues, trabajar esa tierra. Y con la magnitud de esos fondos, es decir, a medida que se van aumentando ese capital fijo que se podría invertir, aumenta la posibilidad de extracción total, de explotación total, es decir, que aumenta pues, la posibilidad pues, de sacar cada vez más pues, producto más pequeña, no me sale la palabra en castellano, bueno, de sacar más rédito, ¿no? de la explotación de la tierra. Por otro lado, que el gran latifundio acumula los réditos del capital arrendatario, es decir, como pues, también sale antes, pues claro, el propietario en sí no está interesado en mejorar la tierra, porque pues, él pues, tiene la tierra, de eso ya se ocupará alguien tiene de ararlo, pero claro, en el momento que el arriendo del arrendatario se acaba, pues claro, ahí ha tenido que hacer una serie de mejoras pues, en cuanto a que sea fertilidad o en cuanto a las características fisionómicas de la tierra o que se ha hecho una mina porque ha construido un ascensor para extraer más hierro, y claro, eso se queda ligado a la tierra, entonces pues se beneficia de ese capital que ha invertido el arrendatario. Luego, por otro lado, la mejora social beneficia a la gran propiedad y perjudica a la pequeña. ¿Esto por qué se da? Porque a medida que se mejora la técnica, digamos, que esto por eso digo que a mí hay algunas circunstancias que no me parecen tan especiales, porque esto también pasa con la manufactura, claro, a medida que se mejora la técnica, cada vez para poder competir tienes que pues, invertir mayor capital fijo, ya sea pues, en máquinas, ya sea con pues, en tractores, o en una máquina, en un torno, o en lo que sea, me da igual. Claro, en el momento que tú no puedes competir con eso, pues acaba perjudicando porque pues, tendencialmente, digamos, que esa propiedad pequeña pues, se acaba arruinando y acaba pues, obligándose a vender. Luego menciona también 2 leyes de competencia, aunque yo luego he visto que dice 4, pero bueno, sin más, 4, que también creo que aquí el quinto punto está como metido dentro de esas leyes de competencia, que creo que esto también es un fallo de medición y no del PDF, pero sí, nos queda igual. Es como lo más relevante la numeración. Dice que, claro, que la producción de los alimentos humanos regula la renta de las otras tierras dedicadas al cultivo. Pues, siguiendo pues, un poco con la idea esa de que pues, al final el alimento pues, es digamos, lo primero indispensable pues, para acabar... porque hay que comer, vamos, básicamente. O sea, diciéndolo así como de manera brusca. Por otro lado, pues en igual fertilidad, pues triunfo del gran latifundista. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos comentado antes. Primero, porque tiene más tierra absolutamente hablando, pero luego por otro lado, porque pues, en 2 tierras igualmente fértiles, si el gran latifundista puede meter más capital, pues ahí en ese toma y daca, pues acaba perdiendo, podríamos decirlo. Luego, por otro lado, que esta es al final, aunque esté al final, la razón de todas estas cosas es que al final el precio de la mina más rica regula el precio del carbón. Al igual que pasa en la manufactura, es decir, en el momento que tú eres capaz de producir muchas cosas y venderlas más baratas, aunque la masa, o sea, aunque la unidad de producto sea más barato, eres capaz de producir más, entonces la masa de beneficio es mayor, pues claro, al final los otros para competir pues tienen que también bajar los precios, entonces pues no pueden competir, se acaban arruinando, etcétera, etcétera. Pues ahí se da, yo qué sé, la manufactura, por ejemplo, un proceso de proletarización y pues en el arriendo, pues sí, bueno, también, en realidad. O sea, y luego, pues, menciona la relación que tiene con el interés del dinero. Claro, aquí Smith dice que hay una correlación, claro, entre cuál es el interés del dinero y el interés de la renta que se puede sacar por esa tierra, ¿no? Que hay como una especie de compromiso de que si está, en un caso, pues nadie compraría ninguna tierra porque no es rentable y en el otro, pues todo el mundo compraría las tierras porque pues, es un chollo, ¿no? En ese sentido también la regulación hay. Y en ese sentido, Marx menciona, que voy a buscar, porque esto no lo tengo apuntado en el cuaderno, ¿dónde está? Eso es, claro, que de ahí se desprende de que al final de esa relación que tiene la renta de la tierra con el interés del dinero, lo que acaba por suceder es que al final solo los más ricos son capaces pues, de vivir de esa renta. Porque pues, al final también para vivir absolutamente solo de rentas y constituirte como rentista, pues necesitas cierta capacidad de renta. No simplemente vale con que vivas de rentas en el sentido de tengo una segunda vivienda que alquilo y eso pues, me puede llegar a producir unas ciertas plus ganancias por encima de vender mi fuerza de trabajo, sino que tienes que tener cierta masa de renta para pues, poder vivir de ello. No sé por qué esto no funciona. Vale, ya. Claro, todas estas cuestiones o todas estas, pues, por lo menos dentro del capital,
pues acaban llevando a la disolución de la diferencia pues, que podría haber en el modo de producción feudal entre el capitalista y el terrateniente. En ese sentido, claro, y a mí esto es una cosa que me parece que es bastante aplicable incluso a día de hoy, sobre todo pues, en entornos del movimiento ecologista, incluso con pues, lemas del estilo, que no se me entienda mal, pero o sea, en un estilo como muy concreto, uso de la palabra, que podrían ser más un poco reaccionarios con programas de tipo la tierra para quien la trabaja, etcétera, etcétera, que en vez de en plan, la gestión racional de la tierra, por entenderse en alguna manera, que se suele confundir, o sea, que esto no lo dice Max, evidentemente, se suele confundir, claro, el problema de la comercialización de la tierra, que ya va contenida en la comercialización de la propiedad privada, es decir, tú no puedes comerciar con una cosa si no tienes la propiedad para hacer eso, es decir, si tú no eres ya el dueño de esa tierra, pues, hombre, no la puedes vender, no la puedes arrendar o no la puedes alquilar. Entonces, pues en ese sentido, pues ya en la propiedad territorial feudal estaría implícita la dominación de la tierra como un poder extraño sobre los hombres. Pues es decir, que ese problema, aunque el capital al dividir el gran latifundio, aunque creo que en esto entra más posteriormente, así que no voy a entrar mucho, pues que esa propiedad del gran latifundio, ¿no? Por así decirlo, ya ahí se está dando esa cuestión de enajenamiento porque hay una propiedad privada. Hilado con el enajenamiento, hay una frase aquí que dice: el siervo de la gleba es un accidente de la tierra, o sea, es decir, que es como si una montaña o una mina que hay ahí, o sea, es porque está ligado a esa tierra como propiedad. El señor aparece como rey del dominio territorial y la tierra aparece como cuerpo inorgánico de su señor. Utiliza, pues eso, la expresión de nulle terre sans maître, que es pues, ninguna tierra sin su señor, creo que es algo así, no me acuerdo ahora mismo cuál es la traducción exacta. Claro, aquí he subrayado una cosa que me parece interesante porque, claro, o sea, Marx también cuando utiliza la palabra parece, lo utiliza en cursiva. Esto es un poco fricada, pero no me parece que es casualidad, o sea, es decir, no se refiere, aparece en un sentido, por así decirlo, como puede ser de definición lingüística de aparece, ¿no? O sea, llega ahí y se planta. O sea, que lo utiliza, o a mí me da la sensación, que lo utiliza en un sentido hegeliano. Y en ese sentido hegeliano, y esto estoy hablando un poco de memoria, creo que esto lo he leído, no me acuerdo, creo que de Villacañas, lo leí en un libro de Villacañas. Claro, lo de aparecer es que al fin, porque esto sí que lo tengo apuntado, porque si no, evidentemente ya me liaría yo solo. Claro, que el espíritu al final, por así decirlo, se realiza, ¿no? Cuando pues, llega a su autoconciencia. O sea, en ese sentido hegeliano, o sea, el espíritu también entendido de manera hegeliana, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, para llegar a esa autoconciencia se tiene que objetivar. Y para objetivarse tiene que salirse de sí mismo, es decir, se tiene que ver como objeto. Entonces, claro, en el momento que se sale de sí mismo, se está haciendo esa enajenación. Entonces, en ese sentido, el aparecer y el extinguirse de ello, el extinguirse del espíritu, vendría a ser lo mismo, según... Bueno, estoy hablando de Villacañas, pero es que igual no es de Villacañas, igual es de Valsplana, pero bueno, si no será igual. Entonces, claro, lo utilizan en el sentido no de aparece, de que... O sea, eso, de que se pone ahí, ¿no? Sino lo utiliza en el sentido filosófico de que aparece, por así decirlo, como algo que es inherente a ello, que se objetiva ahí, pero que en realidad no es producto de la generación que provoca esa propiedad privada, por decirlo de alguna manera. Y eso, simplemente sin más. Que seguro que he dicho alguna burrada, creo que hay alguien, bueno, Joaquín mismo, pero creo que también hay alguien de gente de Spymars, así que si he dicho alguna burrada, por favor, que así se me indique. Y luego, pues siguiendo con eso, ¿no? Pues dice que los cultivadores de la propiedad territorial feudal no están en relación con los jornales, es decir, no simplemente pues, cobran un jornal para alimentarse a ellos y a sus familias, sino que tienen otro tipo de relación, tienen una relación, una faceta afectiva, pero también es verdad que abandona el cuidado de la producción a sus siervos, es decir, también en ese sentido que hemos comentado alguna vez, de que en cierto sentido la producción feudal es menos enajenante en cierto sentido que la producción capitalista. También es verdad que, hilando con esto, hace ahí una reflexión pues, de cómo se relaciona eso pues, con pues, cómo se construyen, pues, es decir, el concepto de nación ligado con la propiedad feudal y así, que a mí me parece que se pueden rescatar elementos interesantes, ¿no? Entonces, claro, pero sí que es verdad que la cuestión es que aquí se tiene que superar esa... Eso sí, se tiene que superar como esa apariencia, ¿no? Se tiene que superar esa apariencia y se tiene que reducir, o sea,
toda la relación se tiene que reducir simplemente a la relación de explotado y explotador, o sea, es decir, a una relación económica. También en ese sentido, se sigue diciendo que la competencia en la propiedad de la tierra, bajo la figura del capital, muestra su dominación sobre la clase obrera y los propietarios mismos. Es decir, que se pase del nul acteur sans señor al l'argent en pas de mat. Es decir, que se pase de ningún señor sin su tierra o ninguna tierra sin su señor, mejor dicho, a el dinero no tiene dueño. En este sentido, a mí también me ha recordado una cosa que se comentó el otro día y que luego lo estuve comentando con otro compañero del seminario que me ha recordado a ello y lo comento por si se puede rescatar, que claro, que cuando se habla de el capital como relación social, o sea, el capital como relación social no es solo la relación que se dan entre capitalistas y obreros. La relación que se da entre capitalistas y obreros, en todo caso, de hecho, es la personificación de ese capital como relación social. Es decir, el obrero es la personificación de fuerza de trabajo y el capitalista es la personificación del capital. Pero eso no es el capital como relación social o no es solo el capital como la relación social. Lo que precisamente es el capital como relación social es ese movimiento autónomo que muestra, por así decirlo, su dominación autónomamente, independientemente de los designios de tal o cual capitalista, a todos ellos, porque sucumben a la ley de la propiedad privada, a la ley del valor, o sea, etcétera, etcétera. Esto lo digo por si alguien quiere recoger el guante luego más tarde, sin más. Y luego, pues sobre la división de la propiedad territorial, que bueno, yo creo que aquí se repiten algunas cosas que he comentado. Y claro, que dice que la división de la propiedad territorial, pues sí, que hasta cierto punto que rompe con el monopolio, ¿no? Porque, pues claro, ahora en vez de hacer ver una parcelita hay 5, pero claro, que no supera su fundamento, que es precisamente la propiedad privada, ¿no? Por lo tanto, como no supera esa propiedad privada, pues sigue cayendo en las mismas leyes pues, que rigen a toda la propiedad privada. En ese sentido, la asociación aplicada a la tierra y el suelo participa de las ventajas del latifundio desde el punto de vista económico y realiza por primera vez la tendencia originaria de la visión, es decir, la igualdad. A mí esto también, claro, me parece interesante porque ya deja ver, por así decirlo, los mimbres esos de que a veces se habla, como también alguna vez ha salido, pues, de qué es lo del progreso en Marx o qué significa el progreso, que es precisamente las evoluciones sociales que se dan que ponen las condiciones para, pues, bueno, en este caso dice la igualdad, pero para llegar a ese reino de la libertad. Pues es decir, la cuestión de la división de la propiedad territorial no es que la propiedad territorial es terrible, entonces como el latifundio es como más eficiente productivamente, volvamos al latifundio, sino, en cierta manera, eso pone los mimbres para que se pueda, pues, por así decirlo, reunificar y lejos de precisamente la tierra para quien la trabaja, ese, en plan, o sea, de realizar, por así decirlo, el metabolismo social de manera racional. Y luego, pues en ese sentido, sigue pues, continuando, que pues, se utiliza así como una metáfora que dice que, claro, que el latifundio le puede echar en cara pues, a los pequeños como territorios, a territorios de terrenos así que están divididos, que claro, que esos pequeños territorios también se basan en la propiedad privada. Y a su vez, el latifundio, aunque de forma más anquilosada, pues los territorios esos le responderán, pues sí, vale, pero tú también estás dividido. O sea, en ese sentido a mí me parece también interesante recuperar lo que yo comenté en la anterior sesión, que claro, que por ejemplo, al igual que pasa con el capital fijo y el capital variable, o sea, no dejan de ser como formas que se cristalizan de tal manera o que se suelen utilizar analíticamente, pero que al fin y al cabo es lo mismo, son simplemente formas, y insisto, forma no entendida como una apariencia falsa, sino la manera necesaria en la que aparece ese contenido, pues de la misma cosa en ese sentido. Y luego, pues, esta frase no me acuerdo por qué la he metido, y dice, la propiedad territorial tiene que desarrollarse en cada una de estas dos formas, para vivir en una y su otra necesaria decadencia, del mismo modo que la industria tenía que arruinarse en la forma de monopolio y en la forma de competencia para aprender a creer en el hombre. No me acuerdo por qué lo he metido, pero me da la intuición de que es pues, un poco la línea que he comentado antes de, pues eso, de poner los mimbres que sean capaces de pues, crear lo siguiente. Y la presentación dura hasta aquí. La verdad que me hubiera gustado repasar el tan olvidado y necesario tomo tercero del Capital, donde pues, más desarrollamos cuestiones de la renta de la tierra, sobre todo para traer en esto, pero pues bueno, pues no me ha dado tiempo, así que pues lo digo también por si alguien lo quiere comentar, porque a mí me parece que es interesante ciertas diferencias pues, que tiene Marx en ese tomo tercero y que tiene aquí, aunque yo creo que
a diferencia de igual con otras cosas, igual no tiene tantas diferencias. O sea, por ejemplo, con esto, pero bueno. Que hay diferencias, pero bueno, tantas. Entonces, pues dicho esto, dejo de compartir y pues os doy la palabra, que no sé dónde está. Bien, pues no se escucha bien, no sé qué, tal. Vale, pues no sé, no tengo nada que decir. No, vale. ¿No hay nadie? No hay nadie, sí. Bueno. Comenzaste diciendo por qué es tan importante la renta de la tierra. Y comentaste un factor que es correcto, ¿no? La tierra, junto con el trabajo, tiene unas características especiales. Son finitas, por tanto hay una limitación en la oferta, pero, y por ejemplo, Polanyi dice que precisamente la conversión en mercancía, el trabajo y de la tierra es el principio de fundamentación del fascismo, ¿no? Llega a decir. Pero sí que Polanyi, en la Gran Transformación, dice que precisamente la conversión en mercancía de cosas que no surgen como mercancías, como son la tierra y el trabajo, son el principio estructurador del nacimiento del fascismo. Lo dice en el 44, que es cuando escribe el libro en plena Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de eso hay otros dos factores que no hay que olvidar. Uno, que cuando Marx escribe esto en el año 42, todavía una parte fundamental de la población sigue atada a la tierra. No recuerdo exactamente qué porcentaje, pero podemos decir 1/3 de la población sigue trabajando en el campo. Todavía, en los años 40 del siglo XIX. Incluso en Inglaterra, no en países más atrasados de Europa. Y otro, que es que la economía clásica, Smith y también Ricardo, dicen que el producto del trabajo en la sociedad capitalista se resuelve en salarios, beneficios y rentas. Por tanto, son la denominación que corresponde a las 3 clases sociales fundamentales. Son las 3 clases sociales fundamentales. El capitalista, el trabajador asalariado y el terrateniente, porque el arrendatario más lo identifica, como junto con Smith, con el capitalista en la tierra, que tiene una peculiaridad, que es que tiene que pagar una renta. Bueno. Por tanto, corresponde también a su época. Pero me llamó la atención que toda la referencia que hace a la renta de la tierra es con Adam Smith. Luego, me da la impresión que Marx, cuando escribe esto, todavía no ha leído a Ricardo. Porque en el tomo 3 del Capital y en las teorías de la plusvalía, más en las teorías de la plusvalía, que le dedica más tiempo, más espacio todavía que en el tomo 3 al tema de la renta de la tierra, su discusión es con los ricardianos. Con el tema de la renta relativa, ¿cómo se llama? La renta... ¿Cómo se llama el concepto ricardiano de la renta? Diferencial. La renta diferencial. La crítica al concepto de renta diferencial. Donde Marx lo que va a defender es que hay una renta absoluta. Que hay una renta absoluta. Pero en lo que hemos leído de Smith, aunque Smith no habla de renta diferencial, por lo menos en los textos que ha seleccionado Marx, sí que habla de una renta absoluta. En ese sentido estaría de acuerdo Marx en su teoría de la existencia de una renta absoluta, que va a desarrollar después, más con Adam Smith que con Ricardo. Porque Smith dice, por ejemplo, en la cita que aparece en la página 90, en la página 3 del manuscrito, hacia la mitad, que al estipularse las cláusulas del arrendamiento, el propietario deja al colono justo lo necesario para reproducir el capital, obtener su ganancia capitalista, y todo lo que resta del producto por encima de esa porción, cualquiera que sea su naturaleza, es la renta natural de la tierra, o la renta a que naturalmente se suelen arrendar la mayor parte de las tierras. Ese concepto de renta natural de Adam Smith equivale, en cierto modo, al concepto de renta absoluta de Marx. Solo que Marx todavía no lo problematiza. ¿Por qué? Porque el precio
tal como aparece también en este texto, el precio al final, en última instancia, según Adam Smith, depende de la oferta y la demanda. Y Marx, en esta época, también considera que el precio depende de la oferta y la demanda. Todavía no ha asumido su interpretación crítica de la teoría del valor-trabajo. Por eso me da la impresión, primero, que todavía no ha leído a Ricardo. Segundo, que él ya tiene la idea de que existe una renta absoluta en la Tierra, solo que todavía no ha desarrollado su interpretación de la misma, porque su interpretación de la misma requiere que asuma la teoría del valor-trabajo, que critique la teoría de la renta diferencial para exponer su concepción de la renta absoluta, equivalente a la renta natural, bueno, equivalente a la idea de renta absoluta que Smith también plantea con el tema de renta natural. Y otra cosa, y con esto termino, me parece muy importante también una frase que dice Marx en un momento, a ver, en la página 97. Exactamente lo mismo que Smith dice aquí es válido, en mayor o menor medida, de la propiedad territorial en general. Bueno, hoy la renta de la tierra tiene un carácter marginal. Ya ha ocurrido lo que dice Marx, los terratenientes se han convertido en capitalistas. Pero hay una fuente muy importante de rentas, son los alquileres. Están apareciendo nuevas formas de rentista, de alquiler, que ya no es territorial, bueno, el alquiler de maquinaria, de capital, pero sobre todo el tema de la vivienda. ¿Cómo se genera la renta del rentista, del propietario de la vivienda? Y todo lo que dice Smith es válido. Por tanto, todo lo que dice Smith sobre la gran propiedad y la pequeña propiedad, cómo los grandes propietarios terminan comiéndose a los pequeños propietarios, bueno, si lo trasladamos a la vivienda, es claramente aplicable a la dinámica que está teniendo el mercado de la vivienda actualmente. Pues está ahí. Sí, yo no sé, o sea, algo de la cuestión de la vivienda, que sí es verdad que a mí no se me ocurre mencionarlo, pero claro, sí, o sea, sí, evidentemente, o sea, sí por recomendar, aunque evidentemente tenga sus problemas, uno de ellos es que básicamente, siguiendo con la analogía de Agamenón y su porquero, no sé si sería su Agamenón, su porquero o su jardinero y estar en un punto medio, yo diría que un poco ahí. Pero, por ejemplo, o sea, los libros de, ¿cómo se llama?, de David Harvey y así sobre el monopolio y la cuestión de la vivienda, dentro de que, pues bueno, el proyecto político de David Harvey es una especie de New Deal un poco diluido, aporta elementos interesantes. Y bueno, y antes de Harvey, pues también por influencia, por otro autor que ha salido, pues Henry Lefebvre también. ¿Quién? Henry Lefebvre, que es otro autor que ha salido alguna vez en el seminario, aunque no está tan orientado yo creo que a la renta y a la vivienda, aunque yo creo que sí que se basa mucho en eso. O sea, digo por mencionar dos autores así que se me vienen a la cabeza. Yo te he preguntado también en el sentido de lo que ha comentado Joaquín anteriormente y, bueno, y lo que comentabas tú últimamente, esas diferencias que puede haber con el desarrollo posterior de la renta de la tierra que hace Marx, es que hay un párrafo que también lo has puesto tú, creo que en la primera diapositiva, que es esclarecedor, que bueno, precisamente no está en sintonía con la teoría del valor, ¿no? Cuando dice que es la renta de la tierra, Marx citando a Adam Smith, dice la renta de la tierra, es decir, ese beneficio, en la página 88, la renta de la tierra, que es el beneficio que sale del arrendamiento o del aprovechamiento que arrienda el terrateniente arrendatario del producto que surge de la fuerza natural, es decir, de suerte que la tierra es capaz de generar cierto valor que bueno, que luego desarrolla y vemos que no es así, ¿no? Sino que la tierra parece que tiene cualidades inherentes, pues eso, a hacer brotar de la nada artes mágicas como puede ser oro o como puede ser, yo qué sé, pues verduras, cuando el precio del oro es el precio de buscar extraer y comercializar el oro y el precio de las verduras, en este caso, que requiere hacerlas. Y el que me había parecido interesante también es esa primera frase que dice
que el derecho de los terratenientes tiene su origen en el robo, es precisamente la propiedad de la tierra de dónde sale. Y es pues, precisamente eso, de esa acumulación originaria y de ese traspaso de propiedad que es un tránsito violento de exposición hacia la gran parte de la población que luego lo va a desarrollar y me parece interesante en esa fase. Vale. Gabriel Jover, no sé cómo lo pronuncia, comenta: hola, en las notas de lectura previas, extractos de lectura de 1844, parece que leyó a Ricardo, lo cita, pero como ha dicho Joaquín, sorprende el poco interés que le presta en ese momento. ¿Sabéis por qué? La verdad que ni idea. Pero voy a terminar. ¿Qué contexto es el que cita? Ya no sé. Y, ¿sabes? Yo sí que supongo que conocimiento de Ricardo tendría, porque era como encima el Pope de la época en economía, o sea, más que Sei. Sí, porque no sabemos si se había leído el capítulo sobre la renta de la tierra de los principios. Claro, Digamos, el claro, texto donde o sea, sintetiza la... O sea, conocer evidentemente lo conoce, pero otra cuestión es... O sea, en capítulos anteriores que hemos leído ya también le cita alguna vez, pero yo creo que es más de extractos que tiene de algunas obras donde le citan a él, donde citan a Ricardo, que él vuelve a citar de esas obras. Que... Es verdad, porque lo citaba en francés. Antes lo citaba esas. Lo citaba en francés y él, a quien ha leído en francés es a Adam Smith. A Ricardo lo lee en inglés. Por tanto, si lo cita en francés es porque son, como dice Pello, citas de otros autores, citas de citas. Adrián tiene la mano levantada, así que... Dale, cierro el micro y cuando quieras. Buenas. Vale, yo quería comentar un par de cosillas. Lo primero de todo, más una pregunta sería respecto al tema de la apariencia. Es que yo cuando lo leí también me percaté del uso de ese término, de aparece como, lo que has mencionado antes, Ander, en la presentación, ¿no? Cuando dice que, como dice, que la tierra aparece como cuerpo inorgánico de su señor, ¿no? Y utiliza ese término que a mí me parece un término que, claro, es, digamos, muy preciso, o sea, un término muy dialéctico, y yo realmente no sé a qué se refiere. O sea, no sé por qué utiliza realmente aparece como y no es el cuerpo inorgánico de su señor. Es decir, ¿por qué la tierra no es realmente el cuerpo inorgánico de su señor? Porque claro, sí que es verdad que me ha parecido que lo interpretabas en el sentido de que aparece así, pero lo real sería que esa tierra realmente está enajenada para los hombres. Pero realmente lo que dice Marx aquí no es que la tierra esté enajenada para los hombres en general, sino que la tierra se le enfrenta bajo la figura de unos pocos grandes señores al siervo. Es decir, está enajenada sí, pero para el siervo. Por lo tanto, al señor no es que se le aparezca como un cuerpo inorgánico, sino que sería ese cuerpo inorgánico de forma absolutamente real. Esto, en primer lugar, más como pregunta, a ver si alguien lo ha trabajado, ¿no? Luego, bueno, las últimas páginas de la 96 de la 97 a 104, creo que es, a mí me han parecido muy interesantes y creo que tiene frases que directamente aparecen igualmente plasmadas en los Grundrisse de forma muy, muy similar, ¿no? Lo primero a destacar, muy interesante, es el tema que creo que también ha comentado Ander, de la necesidad, cuando habla de la necesidad del advenimiento del modo de producción capitalista para generar una especie de esa división de la tierra y la creación también de la dominación a través del dinero de forma impersonal. Cuando habla del concepto de necesidad, yo me sigo preguntando, y me parece también una pregunta muy importante para los marxistas en general, es si Marx concibe la necesidad como una necesidad de carácter casi teleológico, que digamos, ¿no? Es decir, que el ser humano tiene que tender, por su propia naturaleza, a generar diversas formas que culminen en una forma superior, que sería en este caso el comunismo, ¿no? Y como las anteriores formas son respecto al comunismo eslabones que necesariamente deben culminar en él. Esta sensación se me revela a mí de este tipo de lecturas, ¿no? Porque cuando habla de necesidad, la plantea como necesidad respecto al comunismo, como necesidad respecto a esa, lo que dice después, ¿no? Esa asociación aplicada a la tierra o bueno, también aplicada a la industria, ¿no?
dice, no, al final creo que es la última frase, dice, la propiedad territorial tenía que desarrollarse, o sea, debía desarrollarse cada una de estas dos formas para vivir en una y otra su necesaria decadencia, del mismo modo que la industria tenía que arruinarse la forma de monopolio y la forma de competencia para aprender a creer en el hombre. Y por último, creo que tampoco, bueno, es que esta última cita creo que no la ha traído a colación Ander, y hay otra que tampoco me parece muy interesante, que es cuando habla de los pequeños terratenientes y, bueno, también del paso de esos pequeños terratenientes feudales a la clase capitalista. Otra de las alternativas que plantea es que esos pequeños terratenientes se arruinen, ¿no? Incluso grandes terratenientes, por la competencia capitalista, empiecen a arruinarse. Y dice, así, pues, una parte de esto se arruina completamente. Finalmente, el salario, reducido al mínimo, debe ser aún más reducido para resistir la nueva competencia. Esto conduce necesariamente a la revolución. Sin más, enfatizar aquí, Marx es clarísimo, ¿no? O sea, quiere decir, la creciente proletarización de la sociedad, el descenso de los salarios, genera revolución. Aquí parece que faltan muchas mediaciones, pero que está alarmando ya como cuáles son los ejes por los que pasa para Marx la base material y el sujeto de esa revolución comunista, ¿no? A lo largo de los manuscritos no sé si habrá más en torno a esta cuestión, no sé si profundizará, pero bueno, me parece a mí que este tipo de citas pues, pueden ser relevantes y hacerlas notar, nada más. Vale, pues bueno, yo dos cosas, perdón, bueno, sí, vale, o sea, por responder a... Vale, yo dos cosas. Lo primero, la última frase que has dicho, no sé si es que no lo has dicho o es que me he despistado, pero si puedes pasar por el chat en qué página es. El último párrafo. Último párrafo, el penúltimo. O sea, la propiedad territorial. Las últimas líneas creo que son. Sí, o sea, el último párrafo. Vale. Justo antes del último párrafo. Finalmente el salario reducido. Pues luego cuando hable otra persona lo leo y le doy una vuelta. Vale, y respecto a la pregunta que has hecho, yo insisto que es bastante posible que diga bastantes burradas. Entonces, como voy a decir bastantes burradas, si alguien que sepa más que yo luego me puede pegar, se lo agradecería mucho. Pero dentro pues, del el precario dominio que tengo yo de mi amigo Hegel, ¿sabes? La cuestión del aparecer es, o sea, que claro, el espíritu, que primero también encima habría que entender qué es lo que entiende Hegel como espíritu o qué se suele entender como espíritu. Claro, el espíritu sería, como por así decirlo, hilando también con lo segundo que has dicho, ¿no? Como esa cosa, ¿no? Que va empujando, en cierta manera, la historia, ¿no? Hasta llegar a una especie de final de la historia, no entendido en el sentido de... No me sale ahora quién es el mítico del fin de la historia, pero bueno, da igual. O sea, como que va empujando, o sea, como que es como una... Eso, Fukuyama. O sea, no en el sentido de Fukuyama, aunque Fukuyama en cierto punto lo saca de ahí, pero no en ese sentido, sino que es como la cosa, sin yo tampoco tener muy claro qué es esta cosa, ¿no? Que empuja como... ontológicamente, o no zoológicamente, siempre me lío entre las dos, creo que sería ontológicamente a que las cosas pasen, o sea, es decir, a que los fenómenos pasen. Claro, ¿cuál es la cuestión? Que como esto se está dado, se tiene que, por así decirlo, ese espíritu se realiza todo el rato mediante la autoconciencia, y para realizarse esa autoconciencia se tiene que objetivar, es decir, no es una cosa etérea en el sentido de yo qué sé, la idea de Platón, por así decirlo, la idea de verdad en ese sentido de Platón, sino que es... vale, perdón, me he distraído, que justo es una persona en chat. Es, por así decirlo, como... o sea, que tiene que tener momentos en los que se contradiga para que entren en esa contradicción y en el entrar en esa contradicción por su propia tendencia inmanente, pues que se vayan dando esos cambios. Entonces, claro, el aparecer no es algo falso, o sea, no es como, no se entiende como, en ese sentido, como que no es, o sea, que se pone como que son fuera del cuerpo inorgánico del Señor, que yo también encima en ese sentido no lo he entendido, creo, como tú, yo lo entiendo más bien como que
al señor no se le aparece, sino que el siervo de la greba se enfrenta a la tierra como cuerpo inorgánico de su señor, porque claro, sí que es verdad que la tierra está, o sea, le está ligado a la tierra, pero claro, pues bueno, cuestiones también de cómo se da el feudalismo, sí, pasándome toda la historia feudal así en 2 frases, claro, o sea, está ligado, o sea, quiere decir que la propiedad feudal a un señor y a esa tierra. Entonces, claro, por eso es como el cuerpo inorgánico de ese señor. Entonces, en ese sentido, se le aparece al siervo de la gleba porque se le enfrenta a ese siervo de la gleba. Que en ese sentido, antes de decir la frase de aparece como cuerpo inorgánico, dice: la finca se individualiza con su señor, tiene su rango, es con él baronía o condado, tiene sus privilegios, su jurisdicción, sus relaciones políticas, etcétera, etcétera. Es decir, que es como, algo que es también inherente a ese señor, no es simplemente una cosa que posee, sino que es en ese sentido también es una relación social, la propia tierra, y hasta cierto punto entendido así. Entonces, claro, lo de aparecer es en el momento en el que ese espíritu, en ese camino que sigue teleológicamente, por llamarlo de algún momento, aparecer es el momento en el que se cristaliza, en el momento que el espíritu se sale de sí y se objetiva de cierta manera. Pues claro, por eso en el momento que se objetiva de cierta manera, en el momento que se coge de una forma formal, valga la redundancia, claro, se extiende de sí mismo, y como se extiende de sí mismo porque tiene su propia dinámica, le es extraño a sí mismo, porque no, en el momento que toma esa autoconciencia, claro, dice como, o sea, esto es un momento en el que se ha dado, pero no es, por así decirlo, el motor que fenomenológico, o sea, como el punto final del motor, entendido teológicamente. Entonces, claro, en ese sentido, el aparecer es en el momento en el que se objetiva, se cristaliza en un punto y a la vez se hace extraño a sí mismo. Se hace extraño a sí mismo en el sentido de que, claro, se ha cristalizado, pero claro, en el siguiente momento, pues ya está como en el siguiente paso, por así decirlo. Pues claro, no se siente, o sea, no lo siente como que es esa la auto, eso es el ser mismo. Y no sé si liga aún más la cosa o qué, pero esa es la... Me lío bastante, sí, soy consciente de ello, pero bueno. Sí, no tengo más que aportar que confusión y muletillas. Sin más. A ver, levantado la mano, Adrián. No sé si es para responderme a mí. Si no es para responderme a mí, creo que Sergio había tomado la palabra. Y así que no sé. Bueno, sino que A ver, yo también estoy dando vuelta a lo de la palabra aparece, porque me llama la atención que precisamente esté en cursiva, porque eran manuscritos, ¿no? Y a lo mejor me equivoco, corregidme si no, porque si no recuerdo mal, Marx no publica estos manuscritos, sino que a posteriori se recogen y los publican personas ajenas. Entonces, por poder se puede escribir en cursiva, pero creo que lo normal cuando analiza manuscritos es utilizar otros métodos para destacar ciertas palabras. O sea, unas comillas, unas flechas, puedes subrayar directamente. Entonces, puede ser que la decisión de ponerlo en cursiva fuese una decisión deliberada de aquellos que editaron en un primer momento el libro, que partiese de la interpretación que ellos dieron al uso de esa palabra y que no viniese del propio Marx. Yo, por responder a eso, o sea, brevemente, o sea, eso es posible, pero aunque no estuviera en cursiva, o sea, no tiene ninguna, o sea, no la utiliza en un sentido semántico de definición de la RAE. O sea, quiero decirte, bueno, igual sí, pero, o sea, 99,99999 periodo que no, porque encima son los primeros manuscritos, como más vinculados está con la filosofía, son términos que encima aparecen y se repiten en el Grundrisse, en el Capital, etcétera, etcétera. O sea, y es un término que Hegel utiliza muchas veces. Y encima lo diferencia, bueno, con este que no es alemán, pero bueno, con el rol este de que en alemán que hay cosas que significan lo mismo, pero no lo son, entonces utilizan. Entonces, o sea, seguro que lo utilizan en un sentido filosófico, no en un sentido meramente nominal. Aunque puede ser lo que digas tú, pero
sea, vamos, eso. Aparece inclusive en distintas ediciones de distintos traductores. Está curioso porque más la tiene subrayada. Sí, pero lo quiero decir, luego, por ejemplo, en lo de aparece como cuerpo inorgánico, ese aparece no está subrayado, pero o sea, también lo utiliza en el mismo sentido. Como por ejemplo el debate de los Grundrisse que tuvimos del puesto y el dado, pues ahí no aparece subrayado puesto y dado, pero el puesto y el dado lo utiliza no en un sentido de me pongo una camisa, sino en un sentido o te doy un plato, sino en un sentido filosófico. Y perdón. Yo, o sea, en mi comprensión dogmática del marxismo también, pues entiendo esta palabra, quiero decir, no es como has dicho tú, o sea, es muy común en Marx, o sea, que encima la utiliza indistintamente como aparece, se presenta, se manifiesta en un montón de párrafos, ¿no? El capital empieza, la riqueza en el modo de producción donde predomina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la entendía precisamente como tú. Al siervo de la gleba se le presenta, se le aparece, es decir, fenomenológicamente se le aparece como esa situación dada, ¿no? Pero realmente lo utiliza porque no es lo necesario, no es la relación social que deriva en eso que se va a presentar al siervo de la gleba, que es precisamente lo que señala anteriormente en ese párrafo que no lo tengo delante, que es todo lo que hay detrás, pero lo entendía en ese sentido. Sí, yo creo que lo que quiere decir es que no es lo mismo la apariencia que la esencia de las cosas. Sí. En algún momento dice, la división de la propiedad territorial no supera el fundamento del monopolio, la propiedad privada, ataca la existencia del monopolio, su forma aparente, pero no su esencia. Pues esa típica distinción entre la forma de aparecer y la forma real que tiene el ser. Y la no distinción es lo que da lugar a la ideología. Interpretar la apariencia por la realidad del objeto. Pero a mí me llama la atención otro párrafo que no habéis citado, o si lo habéis citado no lo he oído bien, pero que me parece la primera referencia que hay al socialismo, y que referencias de estas luego va a haber muchas en los Grundrisse, un poco menos en la teoría de la plusvalía y un poquito en el Capital, que es en la página 101-102, donde habla de la superación de la propiedad privada de la tierra. Ese párrafo dice, superar la propiedad privada de la tierra, es decir, es el socialismo, el comunismo. ¿Y qué características tiene? Pues dice, la asociación aplicada a la tierra y el suelo participa de las ventajas del latifundio desde el punto de vista económico y realiza por primera vez la tendencia originaria de la división, es decir, la igualdad. Porque recordemos que la división capitalista lleva al monopolio, ¿no? La división en la igualdad. Y luego, sobre todo el párrafo siguiente me parece muy interesante. Al tiempo que establece la relación afectiva del hombre con la tierra de una manera racional y no mediada por la servidumbre de la gleba, la dominación o una estúpida mística de la propiedad, al dejar de ser la tierra un objeto de tráfico y convertirse de nuevo, mediante el trabajo libre y el libre goce, en una verdadera y personal propiedad del hombre. Bueno, la asociación, bueno, ahí lo podemos entender, la asociación de los productores, libres e iguales, que establecen una relación afectiva con la tierra. Obviamente no está hablando de los que abrazan a los árboles, esa costumbre degenerada que hay en estos momentos en la sociedad posmoderna, pero habla de una relación afectiva de los productores con ese otro factor productivo aparte del trabajo, que dice en algún momento en el Capital, ¿no? El trabajo es el padre y la tierra la madre de la riqueza. Y que lo toma de William Petty. Mediante el trabajo libre y el libre goce. Recordemos cómo después en un texto final, en el programa de Gotha, Marx es el partidario de... el comunismo no es la sociedad del trabajador estajalonista.
Eso, vamos, está lejísimos de la idea de Marx del comunismo. El comunismo es un sitio donde trabajar y gozar pues se confunden. El trabajo, bueno. Y además es una verdadera y personal propiedad. Marx critica la propiedad privada, no, Marx critica la propiedad privada de los medios de producción, la conversión en medio de producción o en mercancía de determinadas cosas, pero propiedad existe. Existe desde el momento en que hay una relación asimétrica entre el sujeto y el objeto. Es una distinción, pero es la propiedad, es la verdadera propiedad personal del ser humano, del hombre. Por tanto, me parece un párrafo interesante para junto con otros que hay también en esta línea, ya digo, sobre todo en lo que hay un montón de ellos, para ver cuál es la concepción de esa sociedad que supera la propiedad privada, en este caso la propiedad privada de la tierra, en su momento la propiedad privada de los medios de producción. Vamos, que esto, efectivamente, un anarquista lo firmaría, digo yo. No sé si. La libre asociación de los productores. Esperaría con comunista también. Trabajo libre, el goce. Quiero hacer una pregunta, Adrián. Quería hacer. Yo quiero hacer una pregunta, Adrián. Siéntete libre. O sea, no he entendido bien a Adrián. Creo que no está. Pero bueno. Elude el debate. Lanza una pregunta al aire. Sino, o es A. O sea, no está o es A. No es. No, sin más, lanzará, ¿no? Para que se registre. No, si la cuestión era a qué hacía referencia Adrián en relación al último párrafo de Marx, que la revolución nace ahí, en ese supuesto en el que bajan los salarios, a qué hacía referencia. No, hay que decir que con su intervención a mí me había parecido, pues, hacía referencia a cierto economicismo, ¿no? De que las peores condiciones de vida pues engendran en su seno pues la revolución. Entonces quería saber simplemente a qué hacía él referencia. Pues si es con eso yo no estaba de acuerdo, claro. Sí, yo diría que hace referencia... O sea, hacía referencia a eso, pero él tampoco. Sí, claro, eso. A esa tendencia que tiene a veces Marx y también Engels de considerar la revolución como algo inevitable y algo que va a ocurrir inmanentemente por el propio desarrollo de la sociedad natural, que va a dar lugar a la superación de estas medios de producción y tal, que pues, luego pues, no, vemos que la tendencia del proletariado es a generar únicamente conciencia burguesa y si no se le introduce conciencia revolucionaria desde fuera no se va a dar esa revolución necesariamente, o por lo menos no que sepamos. Sí, o sea, bueno, no está Adrián, pero bueno, por responder esto, o sea, porque este es un tema que ha salido muchas veces en el seminario que hicimos el año pasado de la cuestión del partido. Y, o sea, sí, yo creo que evidentemente se refiere a eso, pero tampoco creo que esté en ese sentido de acuerdo, sino, o sea, más que, como por decirlo, en el punto de, por así decirlo, de cuáles son las cuestiones que posibilitan que llevan inevitablemente, porque yo sí que creo que Marx ahí como, bueno, Marx en igual ya no, porque vive más y tal, y vive pues cómo va la cuestión, se quede más y tal, pero que hay como cierta tendencia bastante fuerte, o sea, quiero decirte, a como por así decirlo, no simplemente decir que no hay que atenerse a la organización, a las cuestiones subjetivas, etcétera, etcétera, las diferentes gradaciones que sean en la conciencia o esos momentos necesarios de mediación y porque es necesario pues, como, pues, el partido, etcétera, etcétera, aunque también pues, la forma partido que toma Marx es igual es un poco más difusa en ese sentido. Pero sí que hay como, o sea, en un cierto sentido, yo creo, una lectura que está bastante más cerca igual en
en esos términos igual de Kautsky que de los bolcheviques y el partido nuevo tipo, etcétera, etcétera. O sea, yo eso sí que me parece que... O sea, quiero decir, por eso en ese sentido, cuando se habla de partido de nuevo tipo, o sea, se supera dialécticamente en el sentido de no que es una negación total, sino pues, que hay elementos ahí que pues, permiten una separación dialéctica en síntesis de... Pero bueno, ¿cómo está? Pues te responda a eso. Vale, pues no sé si alguien tiene algo más. Con el tema de la revolución. Bueno, en general, no sé. Pero a ver, entiendo que algo que tenga que ver con esto. O sea, lo que vas a cenar igual no nos incumbe. Es interesante, lo tendría que estar la idea de esa revolución inevitable. Vino la otra semana Taibo a dar una charla a Baracaldo y él hablaba de cómo el colapso era inevitable, ¿no? Pues iba a dar paso bueno, en nuestro caso, a la sociedad anarquista. Creo que se ha tenido mucho esa idea que parte un poco de esa concepción marxista de la historia, que es inevitable llegar a esa fase final, cuando en realidad no. O sea, el colapso del que hablaba Taibo bien puede mandarlo toda la mierda y ya está, o que el sistema persista y no llegue esa revolución, porque, como he dicho, la tendencia natural no es a la revolución. O sea, tiene que haber otra serie de factores que se introduzcan. Bueno, digo yo, dices. No, dale tú. O sea, yo por hilar con eso, porque el señor Carlos Taibo, bueno, sin pasa. Es bastante curioso porque, de hecho, encima, una vez estuve discutiendo con él 1 hora, precisamente de lo que acabas de comentar, después de que diera una charla en el Gaztetxe de Plenty. Y eso, claro, a mí no me parece que sea una cuestión igual ya casi de Taibo o del anarquismo, sino me parece que es una cuestión muchas veces incluso del ecologismo general y que no es capaz de identificar correctamente cuáles son las determinaciones que, valgan la redundancia, determinan el capital. Es decir, las determinaciones que determinan el capital no es la globalización o un sistema hiperconectado, etcétera, etcétera. Pues sí, el capital evidentemente tiene tendencias, el capital tiene tendencias a pues cada vez mercantilizar más espacios, ya sea en sentido físico o geográfico, o más espacios en el sentido de que crea más necesidades, etcétera, etcétera. Claro, ahí evidentemente, pues la determinación fundamental del capital o la contradicción fundamental del capital, también se puede hablar con otras cosas, no son esas cuestiones, es la contradicción capital-trabajo. Entonces, claro, ahí me parece que evidentemente será ese problema de esa inevitabilidad. Lo único que sí que es verdad que matizaría que, bueno, primero, o sea, una obviedad, que también cuando se habla de economicismo, determinismo, etcétera, etcétera, nunca nadie, ningún autor, incluso el autor más catastrofista, mantiene explícitamente el hecho de que inevitablemente hagas lo que hagas, pase lo que pase, A va a llevar a B. O sea, ahí hay gradaciones. En ese sentido, pues, yo sé, o sea, por ejemplo, hay gradaciones, pues, sentido, pues yo sé, de Marx a Kautsky, a Luxemburgo, a esto. Se hablan de tendencias, etcétera. Y luego lo segundo, que yo, pues, evidentemente voy a diferir bastante fuerte, la lectura marxista de la historia no es, que también es una cuestión bastante muñeco de paja, extendida por, bueno, diría por los anarquistas, pero hoy en día igual más por el ecologismo en particular, no es una línea recta en progresión, o parece que soy nazi haciendo así, en plan una línea recta que se sigue en progresión inevitablemente, sino de hecho Marx y los que leen posteriormente a Marx, pues es decir, estoy refiriéndome pues, a Luxemburgo, a Panekoek, a Lenin, a Stalin, a Trotsky, a quien quieras. O sea, siempre se habla de que pues, la historia, cuando se habla de que es en espiral, en ese sentido, se puede entender de muchas maneras lo que es una espiral, ¿no? Claro, dependiendo pues, cuáles son los ejes de la espiral, pues esto, pero se habla constantemente de que pues ahí hay una tendencia, porque hay unas ciertas contradicciones que, o sea, está en movimiento porque no existe lo estático, pero pues que evidentemente hay retrocesos, hay avances, no se da de manera igual en todo el globo, no se determina de manera igual en todo, de ahí precisamente la
diferenciación entre lo universal, lo particular y lo singular, etcétera, etcétera. O sea, que yo diría que esa interpretación que tú has catalogado como marxista no tiene que ver mucho o nada que ver con el marxismo. En todo caso, igual tendría que ver con la socialdemocracia, no sé si llamarla keynesiana, o más bien con apologetas liberales un poco izquierdistas, más que con, que evidentemente la sacan, pues de dónde la sacan, pero yo diría que no tiene nada que ver con esto. Y sin más. Unai tenía la palabra y luego no sé. Víctor, que está en casa también. Víctor, ¿estás? Pensaba que iría Unai antes. Buenas tardes, gracias por la charla. ¿Me oís, no? Correctamente. Bueno, si no me equivoco, estabais comentando Sí. el debate de si la revolución es inevitable, etcétera. Yo recordar únicamente el libro ¿Qué hacer? De Lenin y la idea del espontaneísmo, la conciencia espontánea. La conciencia espontánea de la clase obrera no le lleva a la toma del poder y la revolución. Entonces, hay factores, digamos, históricos que pueden influir, ¿no?, en ese proceso histórico, pero deberíamos tener en cuenta este aspecto, ¿no?, que no existe una inevitabilidad dentro de los límites que marca una conciencia espontánea. Nada más y nada menos que eso. Dice Unai, a ver si puedes repetir lo último. Que no hay una inevitabilidad de la revolución dentro de los límites de las conciencias espontáneas o economicistas, si se quiere. Es decir, por muy mal que le vaya al capitalismo, será capaz de reinventarse y encontrar espacios, puesto que la propia conciencia economicista y espontánea pues no alcanza los límites de superar de alcanzar la revolución, sino solo de defender intereses de clase particulares. Y que en ese sentido pues el capitalismo es capaz de reinventarse y pues sobrellevar esas situaciones conflictivas. Marx también de forma más simpática en la época que escribe estas cosas. Por ejemplo, estaba viendo aquí un artículo del año 44 sobre Arnold Ruge y dice lo siguiente: los alemanes pobres no son más sensatos que los pobres alemanes. Es decir, nunca ven más allá de su hogar, su fábrica, su distrito. Hasta el presente, y lo subraya, hasta el presente, toda la cuestión sigue careciendo de esa alma política que lo penetra todo. Todos los levantamientos que se produzcan en este fatal aislamiento de los hombres frente a la comunidad y de sus pensamientos con respecto a los principios sociales se ahogarán en sangre e irracionalidad. Pero si la calamidad genera la razón y la razón política de los alemanes descubre la raíz de la calamidad social, sí descubren la raíz de la calamidad social, estos sucesos serán tenidos enseguida también en Alemania como síntomas de una gran revolución. Una revolución social sin alma política, es decir, sin la comprensión que organiza desde el punto de vista del todo, es imposible. Una revolución sin alma política. Sin duda, serán Francia e Inglaterra quienes tendrán aquí la iniciativa por muchos nuevos planes y grandes reformas que abrigue el rey de Prusia, y firmado como un prusiano, Karl Marx. Un comentario en un artículo de Ruge en Forbes. Es decir, que si no existe conciencia bien formada de cuáles son las causas de la realidad de miseria y de marginación en que se encuentra la población se puede levantar, pero será ahogada en sangre e irracionalidad. Mientras que si hay un proyecto político, hay una claridad, pues entonces habrá una revolución. La distinción que hace también en este momento. Es decir, que en los manuscritos puede poner la palabra revolución, pero obviamente él entiende que no hay revolución si no hay un proyecto político que la sustente. Habrá levantamientos. Todos los levantamientos que se produzcan en este fatal aislamiento serán
se ahogarán en sangre e irracionalidad. Pues, Bueno, a ver, espera un momento por ordenar. O sea, creo que es Enrique que tiene la mano levantada. Tú no sé si habías levantado la mano. No. Vale. Pues Hola. espera, porque espera un momento, Enrique, igual porque se están respondiendo, o no sé si lo tuyo va al hilo de lo mismo. Si va al hilo de lo mismo, comenta. Sí, rápidamente. ¿Se me Venga, escucha? dale. Sí. Sí, perfectamente. Muy bien. A ese respecto de la inevitabilidad, me parece que había que leer con atención a Walter Benjamin, cuando él refiere a lo que llama aviso de incendio. Esto es, él incluso duda en un momento dado de la noción de progreso en el capitalismo. Dice que hay incluso una reversión que requiere de que el hombre reaccione políticamente para detener el aviso de incendio. Entonces, no hay tal inevitabilidad. Lo que está incluso en el manifiesto de Marx y Engels es siempre la posibilidad de la barbarie. En el capitalismo, la descomposición, la destrucción de la sociedad, de la que hacen profundos ecos los ecologistas, los fatalistas, siempre está pendiente la necesidad de la revolución como una expresión consciente del conjunto de la sociedad y de la organización revolucionaria. Si no, pues lo que veíamos con Lenin en algún momento dado es la construcción de esa expresión consciente. Por lo tanto, por ahí va. Ahí me gusta mucho la lectura de Benjamin, que me parece que enfatiza mucho en ese punto. Gracias. Vale, pues muchas gracias, Enrique. Creo que era Pello, ¿no? Sí. Vale, pues a todo el respecto de la inevitabilidad y de cuando se dice que Marx, pues eso, cuando decimos que Marx pensaba que la revolución iba a ser inevitable, o sea, evidentemente es evidente lo que dice Joaquín, que Marx sabe perfectamente que es necesario que una revolución se tiene que dar desde un cierto punto de conciencia, concretamente de la clase obrera. Siempre cuando Marx habla de partido y habla del proceso que llevará a la revolución, remarca la importancia de la organización de la clase obrera en clase independiente y la toma de conciencia de la clase obrera en clase para sí, y mediante esa toma de conciencia y esa independencia de la clase obrera del resto de agentes de la sociedad, del resto de clases de la sociedad, y mediante esa toma de conciencia y mediante la fuerza de la clase obrera y la llevada al extremo de las condiciones sociales y de las contradicciones del capital, se dará la revolución. O sea, eso lo entiende perfectamente. Pero cuando aquí remarcamos la diferencia con Lenin es en el tipo de conciencia que, por decirlo de alguna forma, que defienden como necesaria para esta revolución Marx o Lenin. O sea, Marx cuando hace lectura de la Revolución del 48, de la Comuna de París, de diferentes intentos revolucionarios, o sea, los hace desde un punto de vista positivo cuando son un intento de revolución por parte de la clase obrera y por parte del proletariado, que son revoluciones con una conciencia muy inferior a la que consideraríamos una conciencia marxista como la que defiende Lenin, necesaria para un partido. Lo que trae aquí Lenin de novedoso es eso, la necesidad de separar la conciencia revolucionaria de la conciencia que surge espontáneamente, incluso dentro de la clase obrera, que sería una conciencia pues más economicista y más encapsulada dentro de no poder pensar más allá del sistema económico actual o no poder hacerlo de una forma científica. Y Lenin defiende la necesidad de una conciencia científica que tenga que ser asumida por el Partido Revolucionario de tal, antes de poder dar la revolución. O sea, Marx ya sabía que era necesaria una conciencia, que esa revolución no iba a ocurrir inevitablemente, que tiene que darse un proceso, pero pensaba que ese proceso se iba a dar de forma mucho más natural y de forma mucho más orgánica, sin la necesidad de esa toma de conciencia desde fuera artificiosa que defiende más adelante Lenin. Entiendo yo.
Y Engels también, has dicho antes que igual no tanto, pero ya incluso al final de su vida ve muy positiva las experiencias de la Comuna Rusa y de todos estos movimientos. O sea, y cuando habla del SPD al final de su vida, también se refiere al SPD como un proyecto positivo y ejemplar en la forma de organización de la clase obrera en partido. Así que Engels también no llega a superar del todo eso. Yo estoy de acuerdo con lo que comentéis y creo que hay una matización importante porque estamos diciendo ciertas ideas que pues al parecer no estaban tan desarrolladas y sí que quiero ir un poco en consonancia a lo que comentaba Joaquín, es que el propio capitalismo es el que genera las bases materiales para la superación del propio modo de producción capitalista. Quiero decir, y ¿puede el movimiento espontáneo llegar al socialismo? Pues puede, puede, pero y ya citan muchas veces Lenin o Stalin, pero quién sabe cuántos miles y miles de años pueden pasar aquella cuestión, cuánta sangre se puede ahogar, movimientos espontáneos y todo sigue de rebeliones. Pero en tanto que la idea que quiero matizar es que en tanto que ese capitalismo que genera las condiciones para su propia superación y sin degradar nunca el elemento consciente sobre el que se debe actuar en el proletariado, pues hay que tener en cuenta que estas propias bases materiales pues albergan muchas contradicciones en sí que pues hacen resurgir muchos movimientos, ya digo, de liberación nacional o insurreccionales, muchos lados que no necesariamente llevan una conciencia socialista a la cabeza de ese movimiento que de facto suponen un progreso revolucionario para la humanidad, ¿no? Y hoy parece que, y abanderan muchos grupos políticos, que todo lo que no sea socialismo pues es una claudicación y quiero decir, se llega incluso a claudicar de movimientos de liberación nacional. Quiero decir, Venezuela, por no ser un proyecto plenamente el marxista-leninista o socialista científico, ya según quiera cada uno encuadrarlo sobre esto, o incluso en el propio conflicto palestino. Que bueno, no voy a hacer apología de nadie para que no censuren estas cosas, pero bueno, no sé si se ha quedado clara la idea que iría a defender. Yo por comentar dos cosas también, que esto, la primera, o sea, respecto a lo del SPD, o sea, vale, sí, sobre el SPD, eso es evidentemente hay que hacer una valoración, pues hombre, que no dicen que esto no vale para absolutamente nada, porque es evidente que no es que no valga para absolutamente nada, pero sí que hay un objetivo que es que al igual que Marx y Engels, bueno, si estuvieron y fueron miembros de la Liga de los Justos, de la Liga de los Comunistas, de la AIT, etcétera, etcétera, Marx y Engels nunca fueron miembros del SPD. Nunca fueron miembros de ese sentido. Entonces, pues sí, evidentemente, hacer una valoración positiva del SPD en medida de que el SPD en ese momento es el partido de la clase obrera alemana. Que hilando con esto y por hacer un poco contrapeso a lo que he dicho antes, o sea, es evidente que hay una concepción de partido diferente en Marx y Engels, y bueno, Marx y Engels y los marxistas, entre comillas, de esa época, porque también usa marxismo, el término marxismo igual en esa época no se utilizaba, ¿no? Pero de ese entorno, y concepciones que han habido posteriores. Me da igual, ya sean partido nuevo tipo o las posturas pues, consejistas, o luego ya que ha habido, pues yo que sé, de la autonomía italiana, o me da igual, o yo que sé, o llevarlo a otro punto, yo que sé, el confederalismo democrático de los kurdos, por decir algo que no sea estrictamente marxista, pero sí que es verdad que yo creo que últimamente hay una tendencia, yo creo que para hacer contraparte precisamente por parte sobre todo de la gente que no entiende o no es capaz o no quiere, como lo quieras ver, o simplemente está en desacuerdo, de extraer los componentes universales del partido de nuevo tipo a sobreestimar, por así decirlo, la concepción espontaneísta de Marx y Engels. Y muchas veces suelen utilizar la frase esta de el manifiesto comunista, que no sé exactamente cómo es, pero que es algo así, que viene a decir como que los comunistas no forman en ningún partido aparte de la clase trabajadora. Claro, esto muchas veces yo creo que se malinterpreta. Con esa frase no se quiere decir
en ese sentido de que, claro, no forman un partido aparte porque son también clase trabajadora, entonces, pues claro, pues todos ahí en alegre brivielqueta, pues decidimos qué es lo que vamos a hacer o tal, sino se refiere a que no son una cosa aparte en el sentido de que no tienen intereses contrarios al proletariado, pero no al proletariado individual o al proletariado particular en cierto momento, sino al proletariado como sujeto universal con sus tareas históricas concretas. Entonces, claro, pero en ese sentido, los comunistas sí que son una gradación dentro de esa conciencia de ese proletariado universal. Es decir, porque se dan procesos de negación, etcétera, etcétera, y esto evidentemente no quiere decir que los comunistas sí que son los elementos que van como los curas a predicar con la verdad verdadera, sino que simplemente son, hilando también pues con un texto que se ha leído de Lukács el año pasado, son diferentes gradaciones dentro de la conciencia que tiene el proletariado y son momentos necesarios para que precisamente esa realización del proletariado como sujeto histórico y esa autoaniquilación que hace el proletariado de sí mismo se lleve a cabo. O sea, yo creo que va más en ese sentido. Yo creo que muchas veces, en ese sentido, ese tipo de frases se han tendido como mucho a sobreestimar. Incluido, por ejemplo, pues, yo qué sé, bueno, Miras, me suena que soltó algo así en la charla que dio. Bueno, nos estamos alejando un poco del texto, sí, pero hilando con el texto, vemos que Marx no es tan claro en algunas cosas. Porque, por ejemplo, en la página 102, página 20 del manuscrito, dice: por lo demás, así como la división de la propiedad territorial reconduce al latifundio como riqueza capital, así también la propiedad territorial feudal tiene que marchar necesariamente hacia la división, o al menos caer en manos de los capitalistas, haga lo que haga. Haga lo que haga y necesariamente. Por tanto, eso de que la sustitución de un modo de producción por otro modo de producción, y en su momento la sustitución del modo de producción capitalista por otra cosa, Marx no lo plantee como un proceso procesista y progresista, y una teleología que lleva al final a la abolición de la historia en el comunismo, pues no está tan claro. Haga lo que haga la propiedad feudal, necesariamente va a acabar en manos en propiedad capitalista. Necesariamente. Luego, ese factor subjetivo que tanto queremos reforzar en la transición del capitalismo al socialismo, pues puede ser, pero en la transición entre los modos de producción no es tan evidente. Por ejemplo, en esta cita, donde utiliza la palabra necesario y además dice que haga lo que haga. Claro, la contraparte de esto es que sin entrar en lo que también implica, porque no quiero hacer genealogía de otra vez, porque encima me lío mucho y no es muy productivo, lo que implica la palabra necesario, hay un cambio sustancial, pero claro, no es lo mismo hablar de un modo de producción instaurado y los retazos del anterior modo de producción, o un modo de producción existente y el modo de producción futuro. En el sentido de que, insisto, que muchas veces es el esquema que se plantea, sobre todo también, por ejemplo, por algunas cuestiones que se plantean en el origen de la propiedad privada, la familia y el Estado, creo que se llama así, el libro de Engels, que siempre me lío porque es un título muy largo. O sea, no se plantea, yo creo, en términos de un esquema de A lleva a B, inevitablemente B lleva a C, inevitablemente, y D lleva a E, inevitablemente. O sea, quiero decir, de ahí hay cuestiones de cómo se determinan específicamente, que puede ser el hecho de pues, que se organice esa conciencia subjetiva, o puede ser el hecho de, yo qué sé, otros tipos de cuestiones que no tengan que ver con la acción humana consciente, que marcan esa diferencia. Claro, a mí no me parece que es lo mismo, o sea en el momento que el capital es un elemento universal y universalizante, es decir, que permea todas las relaciones sociales, pues claro, o sea, en ese sentido, la propiedad del territorio feudal, claro, va a marchar porque ha permeado ya, o sea, quiero decirte, la
las condiciones objetivas que daban en plan el surgimiento o que daban la base material a ese modo de producción feudal ya no existen. Pues como no existe, no existe esa tendencia inmanente que lo puede llevar a eso, aunque bueno, lo puedes interpretar también con un sentido, como por ejemplo hace Taibo, ¿no? De que claro, el colapso se desacopla todo y entonces pues volvemos a una especie de microfeudalismo con señores de la guerra, etcétera, que no voy a entrar porque es que es Taibo sin más. Pero claro, yo creo que hay una diferencia sustancial entre las dos cosas. Y supongo que Víctor tiene algo que decir. Que tiene la mano levantada. ¿O no? Te has abierto el micro y te lo has cerrado. Con respecto a lo que comentaba Joaquín antes, creo que hay una diferencia sustancial entre el modelo feudal y el modelo capitalista, porque el modelo feudal es superado por una clase, que es la clase burguesa, la cual su conciencia espontánea ya lleva dentro de sí misma la necesidad de superar el feudalismo, de romper el monopolio, establecer la libre competencia, etc. En cambio, la clase obrera aparentemente no lleva dentro de sí, en su conciencia espontánea, esta necesidad de superación hacia el socialismo-comunismo. Mi planteamiento aquí es el siguiente: si en un caso sí existía y en el otro no existe esta conciencia espontánea superadora, hay una tercera vía, es decir, el capitalismo, si no se pudiera renovar eternamente, ¿a qué podría evolucionar si no es hacia el socialismo? Creo recordar que uno de los elementos que vimos en los grupos Mutrice es que la clase trabajadora iba a hacer la revolución no por su miseria creciente, sino por su elevación de la conciencia al ir viendo cómo crece la sociedad, crece la riqueza de la sociedad y sigue haciéndolo al margen de ellos. Es decir, sería un poco la idea de miseria relativa y que ellos no son, digamos, no participan como iguales ni como propietarios a pesar de tener un papel creciente. Esto estoy hablando un poco de oídas. En cualquier caso, bueno, pues un poco por añadir a este debate de la inevitabilidad o no, y en caso de que el capitalismo no pudiera continuar, pero a la clase obrera tampoco estuviera capacitada ideológicamente para una superación, ¿a dónde creéis que podríamos ir? Porque ya se habla de poscapitalismos, ¿no? Y también tenemos experiencias de socialismo fallidas, como puede ser la Unión Soviética. Entonces, bueno, yo lanzo la pregunta y como se aleja mucho del tema ya, pues si nadie responde también me doy por satisfecho. Os vais con ella a dormir. Pues hombre, por responder, citando a, como encima se le suele entender mal, porque esta cita siempre también se suele usar mal, cuando Rosa Luxemburgo habla de socialismo o barbarie, claro, Rosa Luxemburgo habla de barbarie, la barbarie es el estado capitalista existente. La cuestión es, citándola mal, que es como se suele entender, claro, la disyuntiva a que no se pueda construir el socialismo, entendiendo el capitalismo como lo que está en medio, es la barbarie. Entendida la barbarie en el sentido, quiero decirte, más amplio, que puede ser total y absoluta aniquilación de la raza humana porque por la necesidad del capital de valorizarse explote en el sol o haya una guerra nuclear, o, pues eso sí, más un punto medio, pues yo qué sé, pues sí, hay muchos escenarios posibles y plausibles que pues, yo no sé hasta qué punto tiene mucho sentido estudiar, o sea, en ese sentido, pues hombre, pues están desde los que plantean que, pues con todo, como no se ha instaurado el socialismo tal y como se plantea, pero que se va a vivir una comuna hippie en una Arcadia feliz, hasta, pues yo qué sé, pues los escenarios de, pues que a veces se suelen barajar de ecofascismo, etcétera, etcétera. O sea, ahí hay un abanico que en el ecologismo sobre todo ha sido ampliamente pues desarrollado en formato elija usted su propia distopía. Sí. Sin más. No sé si alguien tiene algo que decir. No sé si Víctor tiene algo que decir o es que se ha dejado la mano levantada. Bueno, aprovecho a lanzar un comentario. El feudalismo en Europa, de la transición de la antigüedad clásica al feudalismo, viene marcado en buena medida por invasiones, por cambio climático,
por la caída del Imperio Romano. Esto hay quien lo podrá explicar mejor porque será mejor conocedor de ello. Y el Japón feudal también viene de un régimen casi imperial que degrada en una época de guerras civiles, etcétera. Entonces, hay algunas experiencias históricas en las cuales la transición de un modelo a otro parecería preocupante. Si bien es cierto que cuando he dicho, bueno, sí, tal cual, parece preocupante. Entonces, lo dejo ahí. Tenemos la suerte de que la transición al capitalismo, por comparativa, parece más rápida y calmada. Veremos si la siguiente lo es, cosa que, bueno, pues es ciencia ficción, ¿no? Especulación. Vale, pues si nadie tiene nada más que decir, intuyo que no. No. Una de las tres, vale, pues sin más, hasta la semana que viene y aquí terminamos. Claro. La cuestión es, ¿quién presenta? Ah, es verdad, dijo Víctor. Es verdad, dijo Víctor. Sí, yo presento la siguiente, sería a la siguiente la que hay que buscar un candidato. Siguiente, ¿hay algún El segundo manuscrito ya. voluntaria? Estaría bien. Con un amigo proveniente. Una cosa, acordaos de reajustar el 19, que es greba, ¿no? Vale. Sí, eso lo tenemos que hablar también, a ver qué vamos a hacer. Porque encima descuadra justo porque queda una sesión fuera, en plan de las vacaciones de... Sí, bueno, entiendo que no hay voluntarios para la siguiente sesión y no vamos a hablar. Lo sacaremos en la siguiente sesión. ¿Eh? Que lo sacaremos en la siguiente sesión. O hasta entonces, a través del chat. Hasta el pelotazo final, ¿no? Vale, no me balonazos. Si no, le decimos a Enrique que lo presente desde México. Porque ahora tiene micrófono, el micrófono de Braulio que funciona bien. Sí, la verdad que funciona bastante bien, sí. Ahora con otras veces, bueno, yo creo que más que micro es por el internet, pero sí. Ya, pero no hay nada que tenga que decir, pues bueno, vale, pues sin más. Pues es que ricasco y pues ya estamos. Alaba. Espera que justo está escribiendo Enrique. Se presenta. Sábado por algo, por lo que sea. Por lo que sea. En la alusión directa. No sé, no debería ocurrir por qué. Ay. No por ahora, vale. Pues no por ahora, sin más. Alaba. Buenos días o noches o lo que sea en México. Ya está.